Estimados alumnos, hoy veremos proyecciones radiográficas de extremidad inferior. La primera proyección que veremos es ortejos, o si tomamos todos los ortejos juntos, la proyección se llama antepié. En este caso veremos ortejo o antepié AP. El chasis es un 18×24, puede ser longitudinal o transversal dependiendo de cuántas proyecciones tomaremos. La distancia es 100 centímetros sin buki. El rayo central es perpendicular al centro del chasis. El centraje es en la tercera articulación metatarsofalángica, si queremos ver todos los dedos, y la articulación metatarsofalángica del dedo a estudiar. La posición del paciente: el paciente sentado en la mesa con caderas y rodillas flexionadas, el pie a estudiar apoyado en el chasis, como se ve en la imagen. ¿Qué tenemos que observar? Todas las falanges y parte distal de los metatarsianos, todas las falanges y parte distal de los metatarsianos. Si vemos el antepié completo, debemos ver los huesos sesamoideos superpuestos. En caso de que queramos solo un dedo, siempre sacaremos en la placa los adyacentes a derecha y a izquierda. Ortejos oblicuos. El chasis un 18×24 longitudinal o transversal. La distancia son 100 centímetros sin buki. El radio central es perpendicular al centro del chasis. El centraje, la tercera articulación metatarsofalángica si queremos el antepié, o la tercera articulación metatarsofalángica solamente el del dedo a estudiar. El paciente tiene que estar sentado en la mesa. Partiendo de la posición AP, debemos hacer un giro interno hasta que la planta del pie quede con un ángulo de aproximadamente 40 a 45 grados, como se ve en la imagen. ¿Qué vamos a observar? Todas las falanges y la parte distal de los metatarsianos en oblicuo, las articulaciones metatarsofalángicas y huesos sesamoideos. Acá podemos ver dos imágenes, cómo obtenemos los ortejos oblicuos apoyando en nuestro chasis el dedo 1 o ortejo 1 y 2, o si queremos tener más definición en los dedos 4 y 5, apoyamos el antepié de esta forma. Habitualmente los oblicuos siempre los tomamos así, ¿ya? Es más fácil para acomodar al paciente. Ortejos laterales. El chasis es un 18×24. La distancia son 100 centímetros sin buki. El radio central es perpendicular al centro del chasis. El centraje es en la articulación interfalángica, si es el primer ortejo, o articulación interfalángica proximal para los ortejos restantes, del 2 al 5. La posición del paciente. Paciente rota la pierna y el pie afectado hacia medial. De esta forma el rayo entra lateromedial para el ortejo 1, 2 y 3. Y rotamos la pierna y el pie hacia lateral, donde el rayo entra de medial a lateral para los ortejos cuarto y quinto. ¿Ya? ¿Qué debemos observar? En lo posible, observar las falanges del ortejo a explorar en lateral,
sin superposición con las otras estructuras, ¿ya? Como se ve en la imagen. Esto es lo ideal que tenemos que conseguir. Cuando no sea posible separar los sortejos del tercero al quinto, por lo menos deben separarse las falanges distales y las proximales apreciarse sobre las estructuras superpuestas. Habitualmente uno, cuando le solicitan esta radiografía, toma casi el antepié AP y oblicuo, ¿ya? El lateral es complicado poder tomar los ortejos laterales debido a la maniobrabilidad y cómo venga el paciente a tomarse el examen. Al final estamos quedando solamente con los AP y los oblicuos, ¿ya? Los laterales tienen que ir separando los dedos de esta forma, cada dedo por separado, así que es un poquito complicado si es que el paciente viene afectado de los dedos, de los ortejos, ¿ya? Por eso optamos por tomar habitualmente un antepié AP y oblicuo, ¿ya? Dado la tecnología de hoy, con folios y con flat panel, es mucho más fácil. La proyección que más van a tomar es el pie, en este caso el pie frontal AP, ¿ya? El chasis es un 18 por 24 o 24 por 30 longitudinal, dependiendo del tamaño del pie. La distancia son 100 centímetros sin buki. El rayo central es con una angulación de 10 a 15 grados hacia proximal. El centraje por el frente, el eje longitudinal del pie entre el segundo y el tercer metatarsiano, por este sector de acá. Y por el lado, la base del segundo metatarsiano, acá. Entonces el centraje sería por aquí. El paciente tiene que estar sentado en la mesa con el pie apoyado sobre la placa. El rayo debe quedar perpendicular al eje tarso-metatarsiano. Si el rayo central no se angula, como en esta imagen, lo que tenemos que hacer nosotros es angular la placa de los 10 a 15 grados. La idea es que se compense. ¿Qué vamos a observar? Falanges, los metatarsianos, los huesos del tarso, con la superposición del astrágalo con el calcáneo. Las articulaciones metatarsofalángicas por lo general deben aparecer abiertas. Sin embargo, las articulaciones interfalángicas pueden aparecer parcialmente cerradas por la divergencia del haz. Pie lateral. El chasis es un 18 por 24 o 24 por 30 longitudinal. La distancia son 100 centímetros sin buki. El rayo central es perpendicular al centro del chasis. El rayo entra por la parte interna del pie, de medial hacia lateral. El centraje por el frente, el del primer metatarsiano, y por el lado, la base del mismo, de este primer metatarsiano. El borde inferior del pie debe quedar unos 2 centímetros o 2 dedos sobre la base del borde inferior de la placa o del chasis. El paciente, en posición de cúbito lateral, apoyar el borde exterior del pie afectado de modo que el pie quede en lateral estricto, ¿ya? Tiene que quedar así, bien lateral el pie. ¿Qué vamos a observar? Las falanges y metatarsianos superpuestos, articulación tibio-astragalina, calcáneo, base del quinto metatarsiano. ¿Ya? Esta radiografía se toma habitualmente, igual que la mano lateral, en cuerpos extraños, ¿ya? Para ver la profundidad de este cuerpo extraño. También se toma en infecciones de pie diabético, ¿ya?
También es útil para observar fracturas de la base y del tubérculo del quinto metatarsiano. Y nuestra proyección lateral verdadera la logramos cuando en las radiografías vemos la articulación tibio-astragalina abierta, el extremo distal del peroné está superpuesto a la parte posterior de la tibia y las porciones distales de los metatarsos están superpuestos. Cumpliendo estos requisitos, nosotros tenemos un pie lateral verdadero. Tenemos otra forma de tomar el pie lateral, que es lateromedial, que quiere decir que el rayo entra de lateral hacia medial, ¿ya? Esta es una lateral alternativa. Esta posición puede ser más incómoda o dolorosa para el paciente, pero puede ser más fácil para lograr una posición lateral verdadera, ¿ya? Ahí la idea es que nosotros como tecnólogos mostremos una lateral bien tomada. La otra proyección que van a tomar habitualmente es el pie oblicuo. El chasis es un 18 por 24 o 24 por 30 longitudinal. La distancia son 100 centímetros sin buki. El radio central es perpendicular al centro del chasis. El centraje por el frente, el eje longitudinal del pie, por el lado de la base del tercer metatarsiano, el borde del pie a 2 traveses de dedos o 2 centímetros o 2 dedos sobre el borde inferior de la placa, ¿ya? La base acá del pie tiene que estar adelante, unos 2 centímetros o 2 dedos sobre la base del chasis, ¿ya? Y el centraje, como les dije, por el frente, el eje longitudinal del pie, y por el lado la base del tercero. El paciente sentado en la mesa, rodilla flectada con el pie apoyado sobre el chasis, como la posición AP. De esta forma rotamos hacia medial o hacia interno unos 30 a 45 grados. La oblicuidad estricta es 45 grados, pero hay médicos traumatólogos que piden tomar el oblicuo en 30, 35, 40 y hasta 45 grados. Y ahí va dependiendo de la solicitud del médico. Por eso tenemos un rango de 30 a 45 grados para lograr una proyección oblicua. ¿Qué debemos observar? Las articulaciones intertarsianas y metatarsianas se ven en esta proyección mejor que en la proyección AP. El cuboides, que articula con la tercera cuña, con el calcáneo y con el cuarto y quinto metatarso. La articulación del astrágalo con el navicular o escafoide y el seno del tarso. Una proyección oblicua correcta se confirma cuando no hay superposición entre el tercero y quinto metatarso. El primer y segundo metatarso tampoco se deben superponer, salvo en sus bases. No se recomienda la proyección oblicua con apoyo externo por la mayor superposición de estructuras, como vemos en esta imagen, ¿ya? Esta posición oblicua lateral o externa, vemos una mayor superposición de estructuras, pero muestra mucho mejor el espacio entre 1 y 2 y la segunda cuniforme o segunda cuña.
el hueso navicular o escafoide, también se observa bien en esta proyección. Entonces, dependiendo de la patología o qué sector está afectado, yo podría tomar esta opción como oblicua, complementaria a la oblicua anterior. Ya viendo estas tres radiografías básicas de pie, que es el pie AP, pie oblicuo y pie lateral, pasaremos a la proyección que se denomina con carga. ¿Qué quiere decir? Que el paciente tiene que estar parado sobre nuestro chasis haciendo carga, distribuyendo su peso en sus ambos pies o el pie que está solicitando el médico. Se toma en un chasis 18x24 o 24x30 longitudinal. Se puede colocar un pie solamente o ambos juntos. En el Hospital Higueras, los pies con carga los tomamos ambos juntos, si es que el médico pide ambos juntos. Si piden individual, solo un pie, tomamos solamente un pie, ¿ya? Pero la idea es que estén los dos pies juntos, equidistantes, distribuidos en todo el chasis. La distancia son 100 centímetros sin buki. El radio central es con una angulación de 15 grados a 20 grados hacia proximal. El centraje por el frente, la parte media de la placa entre las articulaciones metatarsofalángicas, y por el lado la base del segundo metatarsiano, ¿ya? La idea es que yo irradie todo el chasis, ya bien centrado con los puntos del centro del chasis, y coloco ambos pies distribuidos equidistantemente. Y el paciente, como les dije, tiene que estar parado sobre el chasis con su peso distribuido. ¿Ya? Estas radiografías de pie con carga se toman habitualmente para patologías donde hay deformidades del pie, ¿ya? Habitualmente estas deformidades son el pie plano, el pie cabo, el pie equino, el pie talo, el pie varo, el pie valgo, ¿ya? Ahí tenemos entonces el pie plano, pie cabo, pie equino, pie talo, pie varo y pie valgo. Además, nosotros encontramos, aparte de deformidades del pie, como vimos en la imagen anterior, deformidades del dedo. Y la patología que más se van a encontrar ustedes, yo creo que el 90% o más, es el alus valgus, ¿ya? Y estos son los famosos juanetes. Entonces, cuando ustedes reciban una orden médica que su diagnóstico es una de estas patologías o el alus valgus, ya las radiografías que tienen que tomar ustedes son los pies con carga. Siguiendo con los pies en carga, tenemos el pie lateral en carga, chasis 18x24 o 24x30 vertical. La distancia son 100 centímetros sin buki. El rayo central es horizontal y perpendicular a la planta del pie. La idea que habitualmente en los hospitales hay unos cajoncitos. Es un cajoncito cuadrado que tiene una ranura, que yo coloco el chasis en esta ranura. El paciente se para arriba de este cajoncito, con sus mismos pies aprieta el chasis para que quede firme y el rayo central entra horizontal y perpendicular a la planta del pie, ¿ya? El rayo central por el frente, el eje del cuarto metatarsiano iría por aquí,
y por el lado la parte media del pie. ¿Ya? Aquí este centraje tiene que ir un poquito más abajo. El paciente, como les dije, de pie sobre una base apoyando el borde interno del chasis en el chasis que se encuentra en posición vertical. El paciente igual tiene que distribuir el peso. ¿Ya? Acá el rayo entra de lateral hacia medial. Y aquí tenemos nuestra imagen. La posición lateral verdadera la logramos cuando la articulación tibio-tragalina está abierta, el extremo distal del peroné está superpuesto a la parte posterior de la tibia y porciones distales de los metatarsos están superpuestos. ¿Ya? Acá no logramos ver la articulación tibio-tragalina abierta porque hay una patología. ¿Ya? Tenemos una artrosis de esta articulación y una deformidad. Por eso también piden esta radiografía en carga, ¿ya? Para analizar estas articulaciones. Terminando con los pies en carga, hay unos huesos que se encuentran habitualmente en el primer ortejo, que se llaman huesos sesamoideos o huesos accesorios. ¿Ya? El chasis que vamos a ocupar es un 18 por 24 transversal. La distancia es 100 centímetros sin buquí. El rayo central es perpendicular al centro del chasis. El centraje, base del primer metatarsiano y al centro del chasis. Y el paciente, como se observa en la imagen, de cúbito prono, logrando un apoyo plantar de los dedos. Entonces el paciente lo colocamos de prono, se ubica de esta forma, que los dedos queden apoyados, y el rayo entra perpendicular dirigido, en este caso, para obtener toda esta imagen, en la mitad, y si queremos solamente ver el primer ortejo, nos vamos a la base de este primer ortejo. ¿Ya? Habitualmente no somos tan apretados y como lo vimos anteriormente en el ortejo, mostramos todo el antepié. Una alternativa, si es que el paciente no logra tener esta posición, es tomarlo así. El paciente sentado, pie en 90 grados, con la ayuda de alguna cinta, alguna sabanilla, tomamos los deditos y los tiramos hacia nosotros, logrando despejar este sector de donde se encuentra el hueso sesamoideo, y el rayo central va perpendicular. Aquí hay una pequeña magnificación, pero tampoco es tan grosera para yo no lograr ver y dar un diagnóstico de los huesos sesamoideos. Aquí se ve la imagen. Otro hueso que vamos a ver es el calcáneo, y para esto tenemos dos proyecciones. La primera proyección es el calcáneo axial, como se observa en esta imagen. El chasis es un 18 por 24 o 24 por 30 longitudinal. Distancia 100 centímetros sin buquí. El rayo central tendrá una angulación de 35 a 45 grados hacia craneal. Así. El centraje por el frente, el eje del calcáneo. Por el lado, el borde plantar debe coincidir con el borde inferior de la placa. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Esta imagen, el pie tiene que quedar aquí, al borde de la placa. Y el rayo entonces va por el frente en el eje del calcáneo y por el lado acá, dirigiéndose a esta parte plantar que está aquí, en el borde del chasis. Si es que uso chasis, si uso un flat panel, lo ubico de esta forma. El paciente
sentado en la mesa o en decúbito supino con el pie apoyado sobre la placa. La planta del pie debe formar un ángulo recto con la placa. Se debe visualizar el calcáneo alargado y el astrágalo superpuesto con la tibia, y la región posterior del calcáneo debe estar libre de superposiciones. La idea es que el calcáneo se vea alargado. Si el calcáneo no se ve alargado, tengo que dar un poquito más de angulación. La otra proyección de calcáneo es el calcáneo lateral. El chasis es un 18 por 24. La distancia son 100 centímetros sin buki. El rayo central es perpendicular al centro del chasis. El centraje son 2 a 3 centímetros distal al maleolo interno por aquí. Y el paciente en decúbito supino con la parte externa del pie a explorar en contacto con la placa. La rótula ha de quedar perpendicular a la mesa. La idea es que el rayo entra desde medial hacia lateral. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver el calcáneo de perfil con el astrágalo, los extremos distal de la tibia y peroné, hueso navicular o escafoide y el espacio articular de la articulación calcáneo-cuboidea, que sería eso, que debería estar abierto. La correcta posición está indicada por la superposición de las regiones superiores del astrágalo, la articulación astrágalo-calcánea abierta y la superposición del maleolo lateral con la mitad posterior de la tibia y el astrágalo, el seno del tarso, que es ese hoyito que se ve ahí, y el espacio articular calcáneo-cuboideo abierto. Esas son las dos proyecciones de calcáneos que vamos a ver. Ahora pasaremos a la proyección de tobillo, en este caso tobillo AP. El chasis es un 18 por 24 longitudinal, la distancia son 100 centímetros sin buki, rayo central es perpendicular al centro del chasis, el centraje es un punto medio entre ambos maleolos, punto medio. El paciente en decúbito supino o sentado sobre la mesa, la planta del pie debe formar un ángulo de 90 grados con el chasis. Ambos maleolos deben quedar equidistantes de la placa. Aquí tenemos nuestra posición del pie y la proyección del pie AP. ¿Qué vamos a observar? Extremos distales de la tibia y del peroné, los maleolos, astrágalo y articulación del astrágalo con la tibia y el peroné. Y aquí está un esquema para que lo estudie. Otra proyección que nosotros vemos es tobillo AP mortaj. El chasis es un 18 por 24 longitudinal. A distancia son 100 centímetros sin buki. El rayo central es perpendicular al centro del chasis. El centraje es punto medio entre ambos maleolos. Y el paciente
en decúbito supino o sentado sobre la mesa, la planta del pie debe formar un ángulo de 90 grados con el chasis, ambos malleolos deben quedar equidistantes a la placa, es exactamente como un tobillo AP, pero aquí viene la diferencia: girar el pie hacia medial o hacia interno unos 10 a 15 grados, como muestra la imagen. De la posición AP giramos 10 a 15 grados hacia interno y logramos ver esta proyección, que es tobillo AP mortaja. ¿Qué vamos a observar? La mortaja debe estar abierta y claramente visible. La oblicuidad perfecta para esta proyección se manifiesta por la apertura visible de la porción lateral y medial de la mortaja con los malleolos visibles de perfil. Solo mínima superposición en la articulación tibio-peronea distal. Y aquí tenemos una imagen con las dos proyecciones: tobillo AP y tobillo mortaja. ¿Ven la diferencia en este sector de acá y en este sector de acá? Cuando les pidan tobillo AP, esta proyección. Cuando le pidan tobillo mortaja, es esta proyección. Hay otra proyección que nosotros tomamos, que es los tobillos AP en carga, ¿ya? Que es muy similar como el pie AP en carga, cumple la misma función. En este caso es para ver la articulación tibio-astragalina, para ver cómo está la articulación. El chasis es un 24 por 30 transversal. La distancia son 6 centímetros sin buki. El rayo central es perpendicular al centro del chasis. El centraje es punto medio entre ambos pies. Y el paciente tiene que estar en bipedestación o de pie sobre un soporte en posición del tobillo AP verdadero. Ya colocamos el chasis posterior a los tobillos de tal forma que forme un ángulo de 90 grados con respecto a la planta del pie, y ambos malleolos deben quedar equidistantes a la placa, ya tiene que estar derechito. ¿Para qué se utiliza esta proyección? Se utiliza para identificar el estrechamiento del espacio articular del tobillo con la carga del paciente, ¿ya? La relación entre tibia y peroné distal con el peso del paciente, y permitiendo así comparar ambas articulaciones. Claro ejemplo se ve en este tobillo con este de acá. Esa es la idea, ver cómo está esta articulación del tobillo con la carga o el peso del paciente. ¿Ya? ¿Qué tenemos que ver? Ambos tobillos centrados en la imagen, ¿ya? La mortaja medial abierta, la tibia distal y astrágalo parcialmente superpuesto al peroné distal, y la mortaja lateral cerrada, ¿ya? Pues acuérdense que acá nosotros el tobillo tiene que quedar en posición AP, ¿ya? Por eso la mortaja lateral debe estar cerrada. Ya en este caso, este paciente, su mortaja está abierta y la articulación, acá está, no hay articulación, aquí está todo pegado. Tiene una artrosis en esa articulación.
tobillo lateral. El chasis se ocupa en 18 por 24 longitudinal. La distancia son 100 centímetros sin buki. El radio central es perpendicular al centro del chasis. El centraje es en el maleolo interno. El paciente en decúbito supino o sentado con la parte externa del tobillo a estudiar en contacto con la placa. La tibia ha de quedar paralela a la placa. ¿Qué vamos a observar nosotros? El tercio distales de la tibia y peroné superpuesto, astrágalo y calcáneo en perfil, tuberosidad del quinto metatarsiano, navicular y cuboides y articulación tibio-astragalina abierta. Acá le pido disculpas por la imagen, chicos, no se logró completar, no sé qué error pasó por acá, pero la idea es que cuando ustedes toman el tobillo lateral sea en esta posición, ya, con un ligero, aquí que esté un poquito despegado de la mesa para lograr que el peroné quede aquí al centro, porque si yo coloco todo el pie apoyado, el peroné se va hacia atrás, ¿ya? Por eso nosotros levantamos un poquito el pie para lograr este efecto, ¿ya? Y este es un tobillo lateral bien tomado. Hay otra proyección, ¿ya? Que es el tobillo oblicuo. En este caso es un oblicuo interno. El chasis es un 18 por 24 longitudinal. La distancia son 100 centímetros sin buki. El radio central es perpendicular al centro del chasis. El centraje es punto medio entre ambos maleolos. Y el paciente, partiendo de la proyección AP, giramos internamente 45 grados. ¿Qué vamos a ver? Tercios distales de la pierna, maleolos, astrágalo y la mitad posterior de los metatarsianos. Articulación tibio-peronea abierta, con superposición mínima o nula en una persona normal. La superposición entre el maleolo lateral y la articulación astragalina debe ser mínima o nula, pero el maleolo medial y el astrágalo deben aparecer parcialmente superpuestos. Por acá. ¿Por qué no vimos el tobillo lateral en carga? ¿Ya? Porque es exactamente igual al pie lateral en carga, ¿ya? Entonces, lo que tienen que hacer ahí, chicos, es, vamos a retroceder un poquitito, es exactamente esto mismo. Para el tobillo lateral en carga, colocamos nuestro chasis entre medio de estos bloques, que en este caso nosotros tenemos en el hospital un cajoncito con una hendidura, y colocamos el chasis y centramos donde se centra un tobillo lateral, en el maleolo, y el rayo entra horizontal. Nosotros vamos a ver esta parte del tobillo. Eso. Tenemos que obtener la misma visión que un tobillo lateral,
pero en este caso el paciente tiene que estar en carga, ¿ya? Y así se completa el estudio: tobillo AP y lateral en carga. Hay unas proyecciones que habitualmente se piden muy poquito, ¿ya? Que es un tobillo AP con estrés. ¿Qué significa? Que aquí nosotros como tecnólogos tenemos que hacer unos pequeños movimientos en el tobillo antes de tomar la radiografía, ¿ya? Dependiendo en el centro que se esté trabajando, esta maniobra la hacen los tecnólogos o tiene que ser el traumatólogo quien haga este movimiento, ¿ya? Porque es el traumatólogo el que conoce la patología y hasta cuánto puedo yo ejercer la fuerza en el paciente, ¿ya? El tobillo AP con estrés son para patologías asociadas a inestabilidad del tobillo, separación de la articulación del tobillo, secundaria desgarro o ruptura de ligamento. Esto es importante. ¿Para qué se utiliza? Para inestabilidad del tobillo. El estrés se aplica con la pierna y el tobillo para una proyección AP verdadera. Yo coloco la posición del tobillo AP y de ahí yo genero el estrés, ¿ya? La superficie plantar debe ser rotada hacia medial para una inversión, o la tengo que rotar hacia lateral para una eversión. Estas dos son las proyecciones con estrés. Inversión de la proyección AP, yo roto hacia interno, y la eversión de la proyección AP, roto hacia externo. Eversión. Que no se lo olvide: inversión, eversión. Y aquí tenemos un tobillo normal, inversión, eversión. Y acá una imagen donde tenemos una inestabilidad del tobillo. Ven que al hacer el estrés como que se desencaja la articulación. Es por eso, porque este tobillo está patológico, tiene una inestabilidad. Sus ligamentos que lo componen no están haciendo su trabajo y el tobillo está inestable. La última proyección que vamos a ver es la pierna, ya en este caso la pierna AP. Esta se toma en un chasis 35 por 43 longitudinal, en dos para tomar AP y lateral, o individual. Ahí uno ve de acuerdo a cada centro cómo se trabaja. La distancia son 100 centímetros sin buki. El radio central es perpendicular al centro del chasis. El centraje es el punto medio de la pierna, ya un punto medio entre el tobillo y la rodilla. El paciente en decúbito supino, sentado sobre la mesa, con la pierna extendida. La planta del pie formará un ángulo de 90 grados con respecto a la placa, y ambos malleolos deben quedar equidistantes en el chasis. Si la pierna es de un paciente largo, ya que la pierna es larga, yo coloco el chasis en diagonal para que me alcancen ambas articulaciones dentro del chasis. Si el paciente tiene una pierna más cortita y ambas articulaciones me alcanzan, yo coloco el chasis longitudinal. La idea es que siempre se muestren ambas articulaciones. ¿Qué tengo que observar? Tibia y peroné totalmente completos, articulación de la rodilla y articulación del tobillo. Siempre tengo que presentar esas estructuras. Además,
una vez teniendo la posición de la pierna para una proyección AP, puedo rotar la pierna hacia interno o hacia externo para lograr las proyecciones oblicuas, ¿ya? Entonces, para esto el chasis es un 43, pues lo puedo separar el 43 para tomar ambas oblicuas o lo tomo individual. La distancia son 100 centímetros sin buki. El radio central es perpendicular al centro del chasis. El centraje es punto medio de la pierna. El paciente en decúbito supino sentado sobre la mesa con la pierna extendida. La planta del pie formará un ángulo de 90 grados con la placa y ambos malleolos deberán quedar equidistantes al chasis, y a partir de esta posición rotar hacia el lado que corresponde 45 grados, 45 hacia interno, 45 hacia externo. ¿Qué voy a observar yo? En la rotación interna obtenemos las articulaciones tibio-peroneas proximal y distal, espacio interóseo máximo entre tibia y peronea, y tenemos que presentar la articulación de tobillo y rodilla. En rotación lateral, ¿qué mostramos nosotros? El peroné superpuesto a la parte lateral de la tibia y también articulación de tobillo y rodilla. La última proyección es la pierna lateral, exactamente igual que la proyección AP. Si la pierna es corta, lo tomo longitudinal. Si la pierna es muy larga, tomo con el chasis en diagonal. La idea, acuérdense, siempre mostrar rodilla y tobillo. El chasis es un 43, un 35 por 43 longitudinal. La distancia son 100 centímetros sin buki. El radio central es perpendicular al centro del chasis. El centraje es punto medio de la pierna. El paciente en decúbito lateral apoyando sobre la placa la parte externa, quiere decir que entra el rayo de medial hacia el lateral. La rótula ha de estar perpendicular a la placa. Una proyección lateral verdadera de la tibia y peroné sin rotación, ¿qué nos mostrará? ¿Qué quiere decir esto? Que una correcta proyección de pierna lateral la logramos cuando la tuberosidad de la tibia está de perfil. Superposición de la cabeza del peroné con la tibia. Contorno de la porción distal del peroné a través de la mitad posterior de la tibia. Y superposición de los cóndilos femorales. Cumpliendo todo esto, yo tengo una correcta proyección de pierna lateral. Con estas proyecciones que vimos, son las proyecciones que uno va a tomar habitualmente, ¿ya? Son las que uno se toman en todos los centros, en todos los hospitales, en todos los lugares donde tengan equipo de rayo X, ¿ya? Yo les voy a presentar estas que se llaman proyecciones especiales. Estas tres, ya hay más proyecciones que las vamos a ver cuando pasen por el hospital Higuera, ¿ya? Acá dentro de estas tres, estudiense esta que se llama Broden o estudio de Broden. Primero, proyección Roy Puerta. Esta imagen ya sí se toma, en este caso, en el hospital Higueras. Es un estudio del antepié, es una proyección axial con carga. El pie se coloca encima de la placa, colocada perpendicular a la terminación anterior de los dedos. El tubo se coloca por detrás y por debajo de los dedos
y el rayo se centra en el tercer metatarsiano. La idea es esto, ¿ya? El paciente arriba de la mesa, colocamos el chasis al frente de él, colocamos una esponjita debajo de los dedos. La idea es que los dedos queden ahí apegados al chasis. El rayo entra de abajo hacia arriba. Y esta es la proyección. ¿Ya? Esto es para un estudio de apoyo de los metatarsianos en carga. No es tan habitual en el hospital esta proyección, pero de vez en cuando se toma. Proyección canale, ¿ya? Es para observar el cuello astragalino. Es una máxima flexión plantar, ¿ya? Con 15 grados de rotación de la interna del pie. Y la angulación del tubo es de 15 grados dirigidos al extrágalo. Una flexión de 15 grados interno, una rotación de 15 grados interno y el tubo 15 grados, ¿ya? ¿Para qué nos sirve esto? Para observar fracturas y clasificar desplazamientos. Y esto es lo que veo yo en el astrágalo. Fracturas y desplazamiento. Para esto sirve, para ver astrágalo. En la última, que es Broden o el estudio de Broden, ¿ya? Este valora las fracturas del calcáneo con afectación de la articulación subabstragalina. El paciente se coloca en decúbito supino y rotar el pie hacia interno 30 a 40 grados. El tobillo tiene que estar en dorsiflexión o dorsoflexión. El rayo central va dirigido al malleolo lateral y se toman proyecciones en 10, 20, 30 y 40 grados respecto a la vertical. 10, 20, 30 y 40 grados, ¿ya? Aquí evaluar la carilla posterior desde anterior hacia posterior. Esa es la idea. El paciente rota y el rayo lo lanzo. Solamente aquí lo que modifico es la angulación del rayo, ¿ya? Que serían 10, 20, 30 y 40 grados. Y esto es lo que obtengo yo. Rayos, proyección en 10 grados, 20, 30 y 40. Les pueden pedir el estudio así como radiografía de Broden, proyección de Broden o estudio de Broden, ¿ya? Dentro de las radiografías especiales, Broden se toma, no tan frecuente, pero se toma, ¿ya? Ya pues chicos, espero hayan aprendido un poquito de estas proyecciones de extremidad inferior. Ya les dejo el video, se lo mandaré igual que siempre, le mandaré la diapositiva, el power, y nos encontramos entonces el martes para repasar dudas. Que estén muy bien y nos vemos pronto.